25 cosas escalofriantes de la Gran Purga de Stalin. ¿Cómo asesinó a sus mejores amigos y enemigos? ¿A cuántas personas asesinó? El Gran Terror o Gran Purga, perpetrada por Stalin en los años 1930, cuyo mayor horror se produjo entre 1937 y 1938, fue uno de los episodios más negros en la historia de la Unión Soviética, y su número de ejecutados fue fijado en 681.692 personas, además de otras 116.000 que murieron en los campos de trabajos o gulags. No está claro si Stalin desató la Gran Purga debido a que su poder estaba realmente amenazado por la oposición interna, si todo fue producto de su paranoia, o si solo la utilizó como una herramienta para deshacerse de sus adversarios internos y de las personas que creía que retrasaban la consolidación del comunismo. El Gran Terror no respetó rangos y fueron ejecutados prominentes dirigentes comunistas, la oficialidad de mayor rango del Ejército Rojo, dirigentes intermedios, militantes de base, científicos, intelectuales de todos los sectores culturales y delincuentes comunes. Incluso, varios climatólogos fueron purgados por no predecir el clima con suficiente precisión, y hasta el listín telefónico fue utilizado para seleccionar nombres que no parecieran rusos. La purga fue más severa contra las nacionalidades étnicamente no soviéticas, siendo los polacos los más afectados. Vamos a repasar en este video las cosas más atroces y escalofriantes de la Gran Purga ejecutada por Stalin en la URSS. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Purgar era mucho más que expulsar. En la década de 1930, Joseph Stalin utilizó oficialmente el término represión para referirse al enjuiciamiento de personas consideradas enemigas de la revolución, unas persecuciones que pasaron a conocerse popularmente con el nombre de purgas. Ya antes del Gran Terror de 1937, los soviéticos utilizaban la palabra purga para hacer referencia a la expulsión masiva de militantes del Partido Comunista, y en 1933 se produjo una que segregó a 400.000 miembros. Después de los acontecimientos de la década de 1930 y más allá de las expulsiones, el término purga pasó a designar también el cautiverio, las deportaciones a campos de trabajo e incluso las ejecuciones de los adversarios políticos del régimen comunista. Así, cuando se decía que alguien había sido purgado, podía significar que había sido expulsado del partido, pero también que había sido eliminado físicamente. La Gran Purga tuvo como fin eliminar cualquier oposición a la transición hacia el comunismo. Número 2. Los procesos de Moscú fueron episodios desencadenantes de la Gran Purga. Los historiadores aún debaten si las causas de la Gran Purga fueron la existencia real de un significativo grupo de opositores al rumbo que llevaba la URSS bajo el mando de Stalin, a la paranoia de este o a un maquiavélico cálculo político de eliminación de sus adversarios internos para consolidarse como líder soviético. Las purgas comenzaron en el Ejército Rojo y los procedimientos y técnicas desarrollados en el Cuerpo Armado se extendieron después a otros sectores de la sociedad. En 1936, habían comenzado en Moscú 3 juicios que se extendieron hasta 1938, en los que fueron procesados exmiembros del Partido Comunista, acusados de conspirar para asesinar a Stalin, en contubernio con los enemigos occidentales de la URSS, así como para destruir la Unión de Repúblicas Socialistas y restaurar el capitalismo. El fiscal general del Estado en estos juicios fue Andrei Fishinsky. Número 3. Mientras Trotsky llegaba a México, sus aliados eran purgados en Moscú. En el primer juicio, celebrado en 1936, fueron procesados 16 militantes del partido, siendo los principales acusados Grigore Zinoviev y Lev Kamenev, 2 destacados dirigentes comunistas que se habían hecho los miembros más visibles de un bloque opositor a Stalin. Los enjuiciados fueron acusados e incriminados del asesinato, en 1934, del alto funcionario comunista Sergei Kirov y de conspirar para asesinar a Stalin, siendo condenados a muerte y ejecutados. El segundo proceso de Moscú tuvo lugar en enero de 1937 e involucró a 17 dirigentes de segundo nivel, acusados de formar un centro trotskista antisoviético. Para ese momento, León Trotsky, enemigo jurado de Stalin, estaba llegando a su exilio en México, protegido por los famosos comunistas y artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo.
13 de los juzgados fueron ejecutados a tiros y los otros 4 murieron en campos de trabajo. El tercer y último proceso, conocido como el Juicio de los 21, comenzó en marzo de 1938 y resultó el más notorio en cuanto a espectáculo judicial, debido a las personas enjuiciadas, al alcance de las acusaciones y a la utilización de las 2 causas anteriores para atar cabos sueltos y convertirlo en la culminación de los enjuiciamientos. Número 4. Las víctimas de los juicios de Moscú confesaron bajo tortura. Después se supo que los enjuiciados y condenados a muerte durante los procesos de Moscú confesaron bajo la presión psicológica y la tortura. El ex oficial del Servicio de Seguridad Estatal, Alexander Orlov, y otros antiguos funcionarios de los cuerpos represivos revelaron que los acusados confesaron después de ser sometidos a suplicios como palizas repetidas, privación del sueño, obligación de permanecer de pie, ahogamientos simulados y encarcelamientos y amenazas de ejecución de familiares. Zinoviev y Kamenev estuvieron dispuestos a confesar si recibían una garantía del Politburó de que sus vidas y sus familias serían respetadas. Recibieron personalmente la promesa de Stalin de aceptación de sus peticiones, y después de confesar, el líder soviético no solo los hizo matar, sino que mandó a ejecutar a sus familias. Número 5. La Comisión Dewey concluyó que los ejecutados eran inocentes. En mayo de 1937, militantes comunistas fundaron en Estados Unidos la Comisión de Investigación de los cargos formulados contra León Trotsky en los procesos de Moscú. Este comité pasó a conocerse como Comisión Dewey por haber sido encabezado por el conocido filósofo trotskista estadounidense John Dewey. Aunque sus audiencias estuvieron dirigidas a probar la inocencia de Trotsky, mostraron a la opinión pública evidencias de que algunos cargos presentados en los juicios no podían ser verídicos. Por ejemplo, Georgy Pyatakov testificó en los juicios que en 1935 había volado a Oslo a recibir instrucciones terroristas por parte de Trotsky, y la Comisión Dewey demostró que tal viaje nunca existió. Iván Smirnov confesó que había participado en el asesinato de Sergei Kirov y ya llevaba 1 año en prisión al momento del crimen. La comisión concluyó que los juicios habían sido un montaje y que los ejecutados eran inocentes. Número 6. El tercer juicio de Moscú involucró a relevantes personajes. Los procesados en el tercer juicio fueron acusados de pertenecer al bloque de derechistas y trotskistas, bajo la supuesta dirección de Nikolai Bukharin, Alexei Rykov, Christian Rakowicki, Nikolai Kretsinsky y Wenrikh Yagoda. Bukharin, economista y filósofo marxista, había presidido la Internacional Comunista entre 1926 y 1929. Rykov, el dirigente más destacado del ala moderada del partido bolchevique, había presidido el gobierno revolucionario entre 1924 y 1930. Rakowicki, destacado dirigente comunista de origen rumano-húngaro, había ocupado importantes cargos políticos en Ucrania, incluyendo la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo, y después fue embajador soviético en Reino Unido y Francia. Kretsinsky, judío trotskista, había sido embajador soviético en Alemania, el cargo diplomático en el exterior más importante de la URSS, y Yagoda había sido el jefe de la policía secreta, o NKVD, entre 1935 y 1936. Número 7. Los juicios convirtieron al anticomunismo a varios comunistas occidentales prominentes. Los cargos presentados contra Bukharin y los demás enjuiciados incluían el intento de dar muerte a Lenin y Stalin desde 1918, el asesinato del escritor revolucionario Máximo Gorki en junio de 1936 y una conspiración para desmembrar a la Unión Soviética y repartir sus territorios entre Alemania, Reino Unido y Japón. Algunas acusaciones parecían tan extravagantes que incluso los militantes y simpatizantes comunistas, que habían aceptado los juicios previos como legítimos, empezaron a dudar al ver que los procesos estaban dirigidos contra casi todos los bolcheviques importantes vivos, excepto Stalin y Mikhail Kalinin. Ningunos otros crímenes, reales o supuestos, de los años de Stalin cautivaron tanto a los intelectuales occidentales como los atribuidos a Bukharin, quien era un teórico marxista ampliamente conocido y de renombre internacional. Algunos comunistas prominentes como el erudito estadounidense Bertrand Wolff, el activista Jay Lovstone, el escritor húngaro Arthur Koestler y el dirigente alemán Heinrich Brandler entendieron que los juicios habían sido manipulados y rompieron con el comunismo, convirtiéndose en anticomunistas. Número 8. Stalin intensificó la persecución con una orden de elaborar listas de contrarrevolucionarios. Bukharin, Rykov, Kretsinsky y Yagoda fueron condenados a muerte y ejecutados en Moscú el 15 de marzo de 1938, un día después de dictada la sentencia,
mientras que Rakovitsky recibió una condena de 20 años de cárcel. Rakovitsky fue fusilado 3 años después por orden de Stalin en los bosques de Medvedev, en las afueras de Oriol, junto con más de 150 prisioneros políticos. Anna Larina, esposa de Bukharin, fue recluida en un campo de trabajo, pero sobrevivió para ver la rehabilitación de su esposo. El 2 de julio de 1937, Stalin había emitido una orden secreta dirigida a los jefes regionales del partido y de la Policía de Seguridad del Estado para que hicieran una lista de los criminales y de los kulaks que se oponían a la colectivización forzosa de la tierra en sus territorios. Estas personas debían ser encarceladas, enviadas a campos de trabajo o ejecutadas. Número 9. Los antiguos funcionarios del zarismo pagaron un alto precio por haber trabajado para el zar. La maquinaria de persecución stalinista fue alimentada con kulaks, con elementos antisoviéticos, especialmente funcionarios del antiguo periodo zarista y con miembros de todos los partidos políticos, excluyendo el comunista. Estas personas condenadas extrajudicialmente debían ser enviadas a los gulags o asesinadas. Muchas solo habían tenido el infortunio de ser catalogadas o fichadas como simples sospechosas por la policía política a lo largo de los años. Exfuncionarios zaristas, participantes en rebeliones campesinas, antiguos oficiales del Ejército Blanco, militantes de partidos distintos al comunista, intelectuales no plegados al régimen, miembros del clero e incluso delincuentes comunes fueron deportados a asentamientos especiales, eufemismo para hacer referencia a los campos de trabajo en lugares remotos, como Siberia, los Urales, el extremo norte y Kazajstán. Muchos otros individuos fueron arrestados casi al azar en redadas o con base en denuncias de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Así, miles de ingenieros, técnicos, obreros y campesinos fueron arrestados en medio de la Operación Kukak, bajo acusaciones de sabotaje y destrucción. Número 10. Organizaciones políticas se convirtieron en parapoliciales para masificar la represión. Expedientes que estaban archivados fueron reabiertos por la policía, engrosando el número de deportados a los gulags. El clero ortodoxo y su feligresía más activa fueron perseguidos y cerca del 85% de sus 35.000 miembros resultaron arrestados. Al menos 100.000 de los llamados colonos especiales, particularmente vulnerables por encontrarse bajo vigilancia policial permanente, igualmente fueron a dar a prisión. Violadores del régimen de pasaportes y delincuentes corrientes, incluyendo ladrones y rateros, también fueron purgados de manera sumaria, y en Moscú casi un tercio de las más de 21.000 personas ejecutadas en el campo de tiro de Butovo fueron acusadas de delitos comunes. Los 25.000 agentes de la Policía de Seguridad del Estado no se daban abasto para las detenciones masivas y tuvieron que recibir el apoyo de organizaciones políticas convertidas en parapoliciales, como la Liga de Jóvenes Comunistas. Número 11. Las sentencias de muerte eran inapelables y se ejecutaban de inmediato. Cada organismo participante en la represión recibió una cuota de identificación y arresto de personas, y las estaciones de trenes, mercados y otros lugares públicos se convirtieron en sitios habituales de detención de marginados sociales. Para cumplir con sus cuotas mínimas, las unidades policiales locales torturaban a sus prisioneros para sacarles confesiones, y en muchos casos, los arrestados firmaron papeles en blanco que luego eran rellenados con cargos inventados. Los veredictos eran pronunciados en ausencia de los acusados. Las troicas sumariales erigidas en juzgados emitían cientos de dictámenes al día, incluyendo penas capitales y deportaciones a campos de trabajo. Las sentencias de muerte eran inapelables y de inmediata aplicación. Las ejecuciones se realizaban en la oscuridad de la noche, en los lugares de cautiverio o en sitios boscosos o apartados de las afueras de las ciudades. Número 12. Las purgas de Stalin fueron particularmente duras contra los polacos. Las únicas víctimas no fueron los ciudadanos étnicos de la Unión Soviética. Stalin aprovechó para purgar a los comunistas originarios de otros países que consideraba desviados de la ortodoxia, siendo los polacos sus principales víctimas. Polonia se había ganado el odio stalinista y soviético por haber sido el primer país en derrotar al joven estado de los soviets en un conflicto armado cuando lo venció en la guerra polaco-soviética de 1919 a 1921, abortando el intento de Lenin de ampliar la esfera de influencia del comunismo. Stalin fue uno de los comandantes derrotados en la guerra como comisario político, jefe del Frente Sud-Oeste, y sus decisiones militares y su búsqueda de una victoria personal contribuyeron a la derrota. Entre 1937 y 1938, el líder soviético encargó a Nikolai Yezhov, jefe de la NKVD, operaciones masivas contra las nacionalidades no soviéticas, llevando Polonia a la peor parte. Número 13. El listín telefónico era utilizado para seleccionar nombres que no fuesen rusos.
Según los archivos de la Policía de Seguridad Soviética, durante la Operación Polaca fueron practicadas 143.810 detenciones y 111.091 ejecuciones de ciudadanos originarios de Polonia. Se estima que al menos unos 85.000 eran de etnia polaca y de los restantes solo se sospechaba que lo fuesen, sin más investigación. Para tener una idea de la magnitud de la purga de los polacos, basta con señalar que absorbieron el 12,5% de las ejecuciones del Gran Terror, representando solo un 0,4% de la población de la Unión Soviética. Para el arresto y asesinato de muchos de los polacos y miembros de otras nacionalidades residentes en la URSS, se utilizó el curioso método de seleccionarlos al azar en el listín telefónico, solo con base en los nombres que no fuesen rusos. Número 14. El 74% de los arrestados de origen no soviético fueron ejecutados. Aparte de la polaca, otras nacionalidades de la diáspora purgadas fueron finlandeses, letones, estonios, búlgaros, afganos, iraníes, griegos y chinos. En general, las minorías nacionales abarcaron el 36% de las víctimas del Gran Terror, a pesar de que solo representaban el 1,6% de la población de la URSS. 3 de cada 4 arrestados de etnias no soviéticas fueron asesinados durante la Gran Purga, mientras que los soviéticos tenían un 50% de probabilidades de salvar la vida. Algunos autores opinan que no se trató tanto de un acto discriminatorio contra las nacionalidades no soviéticas, sino que para ese momento los campos de trabajo estaban superpoblados y eran necesarias más sentencias de muerte. Número 15. Las esposas e hijos de los purgados quedaban marcados como familiares de los traidores a la patria. Las esposas e hijos de los purgados quedaban sometidos a la orden número 00486 de la NKVD, que contemplaba el tratamiento para los familiares de los traidores a la patria. Las mujeres eran condenadas a trabajos forzados por entre 5 y 10 años, y los hijos menores ingresaban a orfanatos del Estado. Todas las propiedades de los condenados eran confiscadas, lo que dejaba sin bienes y medios de vida a los hijos mayores y a los dependientes de las familias purgadas. Estas medidas sellaron la vida de unas 250.000 personas de origen polaco. Algunos estudiosos han calificado como genocidio la política de Stalin contra los polacos en la década de 1930, mientras que otros señalan que no fue exactamente genocida, ya que apuntó a muchos otros opositores políticos. Número 16. La purga en los altos mandos del ejército fue casi total. La purga en el Ejército Rojo y la Flota Marítima Militar prácticamente exterminó el primer nivel del mando militar soviético, eliminando a 3 de 5 mariscales, 8 de 9 almirantes y 13 de 15 comandantes del ejército. También fueron purgados 50 de 57 comandantes de cuerpos del ejército, 154 de 186 comandantes de división y 41 de 44 comisarios políticos del ejército. En principio se creyó que se había purgado hasta la mitad de los oficiales del ejército, pero después se supo que la cifra real fue como máximo 7,7%, debido a una subestimación del tamaño de la oficialidad y que a muchos de los expulsados lo fueron del partido, pero después se les permitió retornar a las Fuerzas Armadas, sobre todo tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler se decidió a invadir la URSS, pensaba que el ejército de Stalin estaba muy debilitado por las purgas. Número 17. La discrecionalidad para las ejecuciones era total. Casi todos los bolcheviques que habían jugado roles destacados en la Revolución de Octubre o durante el gobierno de Lenin fueron ejecutados. De los 6 integrantes del Politburó original de 1917, 4 fueron asesinados, siendo Stalin el único que se mantuvo vivo dentro de la Unión Soviética. El otro, Trotsky, se había exiliado en 1929, pero sería asesinado en Ciudad de México en 1940. Las víctimas eran condenadas en ausencia y a puerta cerrada por troicas extrajudiciales, según la orden número 00447 del Politburó referida a la operación para reprimir a ex-kulaks, criminales y otros elementos antisoviéticos. Una característica de las purgas fue la alta discrecionalidad otorgada a los funcionarios involucrados en cuanto a la cantidad de procesados y a las penas aplicadas. Estos juzgados sumarios y sin derecho a la defensa podían decidir sin demasiadas deliberaciones si una persona era enviada a un campo de trabajo o ejecutada. El método de ejecución preferido era un disparo a quemarropa en la cabeza con una pistola. Número 18. Los climatólogos fueron purgados por no predecir el clima con suficiente precisión. Los científicos y los escritores también fueron perseguidos y ejecutados durante la Gran Purga. Entre 1936 y 1938, desaparecieron 27 astrónomos soviéticos, después de la publicación de una investigación sobre las manchas solares que fue considerada no marxista por los intérpretes políticos de la ciencia.
Ya en 1933, la Oficina Meteorológica de la URSS había sido violentamente purgada por no predecir el clima con bastante precisión, lo que a juicio del liderazgo político era la principal razón de los bajos rendimientos de los cultivos. Lo que Stalin nunca llegó a reconocer fue que arruinó la agricultura soviética, incluso con métodos supuestamente científicos, al convertir en agronomía de Estado los postulados pseudocientíficos del ingeniero agrónomo Trofim Lysenko, quien negaba la existencia de los genes y los consideraba una invención capitalista de la ciencia occidental. Número 19. Leer un poema crítico con Stalin podía representar la muerte. Los poetas y escritores soviéticos aportaron grandes nombres a las purgas de Stalin. En 1934, el poeta Osip Mandelstam cayó en desgracia al leer en un círculo de amigos su famoso poema Epigrama, crítico con Stalin. A partir de ese momento, él y su esposa, la escritora judía Nadezhda Mandelstam, fueron huéspedes de cárceles y campos de trabajo, y el poeta murió en 1938 en uno de estos antros de internamiento en el lejano oriente soviético. Boris Pasternak, autor de la famosa novela Dr. Zhivago, vivió para ganar el Premio Nobel de Literatura en 1958, pero estuvo cerca de ser purgado en la década de 1930. Se afirma que Stalin tachó su nombre de una lista de condenados diciendo: «No toquen a este habitante de las nubes». Número 20. El escritor Isaac Babel, el novelista Boris Plintak y el dramaturgo Vsevolod Meyerhold también fueron asesinados. Isaac Babel, considerado el máximo autor judío ruso en prosa, fue arrestado en 1939 y después se presentó una supuesta confesión en la que decía ser miembro de una organización trotskista y que había sido reclutado como espía para Francia por el escritor André Malraux. Babel fue condenado por espía antisoviético y ejecutado en 1940. El novelista y cuentista Boris Plintak, acusado de conspirar contra la URSS con el escritor francés André Gide, fue ejecutado en 1938 tras un juicio de 15 minutos. El director teatral Vsevolod Meyerhold fue detenido en 1939, acusado de espiar para Japón y el Reino Unido. Su esposa, la actriz Zinaida Reike, fue asesinada en su apartamento en julio de 1939 y el dramaturgo murió fusilado en 1940. Número 21. Stalin purgó hasta a su tutor. El filósofo letón Jan Steen, subdirector del Instituto Marx Engels, fue tutor privado de Stalin cuando el líder comunista intentaba comprender la dialéctica de Hegel. El jerarca soviético recibió 2 lecciones semanales entre 1925 y 28, pero no fue un alumno muy aventajado y no pudo dominar ni siquiera los conceptos básicos de la dialéctica hegeliana. Eventualmente, Stalin se hizo hostil a los filósofos idealistas alemanes, a los que consideraba unos reaccionarios aristocráticos a la Revolución Francesa, y Steen se integró a un grupo opositor dirigido por Trotsky. En 1937, Stalin ajustó cuentas con Steen, al que ordenó arrestar como un menchevique idealista, antes de ejecutarlo en la prisión de Lefortovo. Boris Shumchatsky, omnipotente productor del cine soviético, entre 1930 y 37, fue ejecutado en 1938, en medio de una purga de la industria cinematográfica. Número 22. Estadounidenses que habían emigrado a la Unión Soviética después de la Gran Depresión también fueron purgados. Se menciona poco que tras el comienzo de la Gran Depresión en Estados Unidos, muchos estadounidenses emigraron a la Unión Soviética en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. En el apogeo de la Gran Purga, varios de estos norteamericanos se dedicaron a asediar la embajada de su país en espera de obtener documentos para salir de la URSS, lo que no fue del agrado del régimen soviético. Tras ser rechazadas por su propia embajada, estas personas fueron arrestadas por la policía política soviética y asesinadas a tiros, pasando a formar parte de las estadísticas como muertos estadounidenses durante el Gran Terror. Además, 141 comunistas estadounidenses de origen finlandés fueron purgados, así como 127 canadienses de ascendencia finesa. Número 23. La deportación a los campos de trabajo solo retrasaba la muerte. A menudo, ser deportado a un campo de trabajo y no condenado a muerte solo retrasaba por un periodo la ejecución, mientras le sumaba un tiempo atroz a la vida. La orden número 00447 estableció que los elementos antisoviéticos más viciosos y obstinados en los campos debían ser colocados en la primera categoría, es decir, en las listas de fusilamiento. Por este procedimiento fueron fusilados oficialmente 10.000 prisioneros de los gulags, aunque la cantidad fue al menos 3 veces mayor, incluyendo un operativo masivo secreto de ejecuciones realizado entre marzo y abril de 1938. Número 24. 18.000 lamas budistas de Mongolia fueron asesinados.
A finales de los años 1930, Stalin envió agentes de la NKVD a purgar a elementos que consideraba antisoviéticos en la República Popular de Mongolia, acusándolos de espionaje y contubernio con los japoneses. Las principales víctimas fueron los lamas budistas, de los que perecieron unos 18.000, además de otros purgados en los círculos intelectuales y de la nobleza. En 2003 fueron descubiertas fosas comunes con miles de cadáveres de monjes budistas y civiles mongoles. Incluso en China, el líder prosoviético de la provincia de Xinjiang, Chen Shikai, lanzó su propia purga en 1937 para hacerla coincidir con la de Stalin. Número 25. Stalin cuestionó los excesos de Nikolai Yeshov como brazo ejecutor del Gran Terror. En 1938, el jefe de la NKVD, Nikolai Yeshov, cayó en desgracia con Stalin y fue removido de su cargo en el verano de ese año. En una resolución del otoño de 1938, el Politburó aprobó la Gran Purga, pero estimó que su principal brazo ejecutor, Yeshov, se había excedido. Eventualmente sería ejecutado en febrero de 1940. Yeshov fue sustituido por Lavrenti Beria, quien suspendió o canceló las órdenes de ejecución en curso y puso fin a la Gran Purga. La Gran Purga soviética de la década de 1930 demuestra hasta qué extremos puede llegar un régimen de partido único, dirigido por un hombre con un poder absoluto y total, por delirios ideológicos, paranoia o simple maquiavelismo para eliminar a los adversarios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 25 cosas escalofriantes de la Gran Purga de Stalin. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.